¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos, yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver con el día de reposo. Muy bien, pues vamos a ver esta doctrina, este estudio bíblico con referente a este día que fue santificado por el Señor desde el día de la creación y vamos a ver si debemos de guardar el día de reposo o no, si debe de ser el sábado o el domingo. Muy bien, pues comencemos, vamos a irnos directamente a que el día de reposo es en el original es conocido como el Shabbat o el Sabbat. Y vamos a ver dónde se instituye este mandamiento por parte de Jehová. En el Antiguo Testamento vamos a viajar al pasado, vamos a ir al pasado, vamos a ir al Antiguo Testamento, nos vamos a trasladar en nuestra máquina del tiempo hacia al Antiguo Testamento. Nosotros estamos viviendo en aquel tiempo donde Moisés está recibiendo por parte del Señor los 10 mandamientos, que es uno de los mandamientos que está en Éxodo 20:10, y pues vamos a ver qué es lo que dice. Recordemos que debemos de trazar, usar y dividir bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que utiliza, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Así que para que tengamos claridad, pues obviamente es solamente a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, y vamos a ver. Muy bien, entonces estamos viajando hacia el pasado, estamos viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento, donde Moisés está recibiendo por parte del Señor los 10 mandamientos y dice en el versículo 10, Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que nos damos cuenta que está recibiendo Moisés que el séptimo día es el día de reposo. Muy bien, si nosotros consideramos que el Sabbat o el Shabbat, su traducción es descanso y corresponde al séptimo día, porque dice aquí, más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Entonces nos damos cuenta que el sábado es el día 7 y el primer día de la semana vendría a ser el domingo, el primer día de la semana. Muy bien, dejando en claro que el Shabbat es el sábado, en el séptimo día, vamos a ver y hacernos dos preguntas. En este caso, dice aquí, ¿había alguna pena por desobedecer y por qué guardar el día de reposo? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos con Moisés y estamos ahí oyendo que dice en Éxodo 35 del 1 al 3 las siguientes palabras. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel, les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, en el día de reposo, nos damos cuenta que primeramente debemos trazar y dividir bien la palabra. En este tiempo, en el Antiguo Testamento, donde está Moisés y Israel, no existe la iglesia. Les está dando el Señor una ordenanza al pueblo de Israel. Recordemos que, como dijimos en el video pasado, todas las naciones eran gentiles y no tenían nada que ver con Jehová, el pueblo de Israel, porque cada nación tenía sus dioses y sus creencias. Solamente Israel conocía a Jehová. Así que dice aquí que
Moisés convocó a la congregación de los hijos de Israel. Es un versículo que fue escrito, dirigido al pueblo de Israel, a los hebreos, porque sabemos que cuando Moisés, en el tiempo de Moisés, era conocido como el pueblo de los hebreos. Israel son las 12 tribus que entraron a Egipto por medio de la familia de Jacob. Entonces, dice que estas son las cosas que mandó Jehová sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será día santo, día de reposo para Jehová. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo, sí, porque nos hicimos dos preguntas. ¿Por qué guardar el día de reposo? Nos damos cuenta al seguir las flechas, porque es el día séptimo será santo. Es un día santo, es un día que santificó Dios desde la creación, desde el Génesis, en el capítulo 2, versículo de 1 al 3, vemos que santificó Dios el séptimo día. Entonces, por eso, ¿por qué guardar el día de reposo? Porque es un día que santificó Dios. Por otra parte, es reposo para Dios. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego ni en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Y vemos aquí todas las cosas que prohíbe el Señor. Entonces es un día de descanso. El Shabbat es descanso, es reposar. Y también está considerado como sábado. ¿Había alguna pena por desobedecer? Pues obviamente sí había una pena. Y lo vamos a ver aquí en Números 15, del 32 al 36, donde dice estas palabras. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel. Esto es importante, lo que sigue. Esto que está subrayado dice, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Es decir, que en este momento, cuando este libro de Números fue escrito, todavía Moisés no había recibido la ordenanza de qué es lo que se tenía que hacer con referente a una persona que violara el día de reposo. Dice aquí, entonces si le pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irreprensiblemente muera aquel hombre, apedréenlo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Entonces nos damos cuenta que aquí en este libro de Números, cuando está declarando Moisés este libro, está antes de esto, porque dice aquí, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las ordenanzas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el séptimo os será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere el trabajo alguno morirá. Fue antes aquí donde, porque no estaba declarado qué se había de hacer con una persona que violara el día de reposo. Entonces, cuando recibe Moisés este mandamiento, porque aquí nos damos cuenta, ¿por qué guardar el día de reposo? Es porque es un mandato de Dios, de que cualquiera que hiciera en el trabajo alguno en ese día de reposo morirá. Ahora nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo, a través del Antiguo Testamento, al declarar las cosas inspiradas a Moisés para escribir los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, cómo el Espíritu Santo le da las instrucciones a Moisés y el pueblo de Israel es dirigido ya por el Espíritu Santo al ser inspirado la palabra de Dios, pero también porque dice, estas son las cosas que mandó Jehová. Y aquí vemos que dice, y Jehová dijo a Moisés. O sea, Moisés
tenía una relación directa con Dios. Dios hablaba con Moisés y le decía qué es lo que tenía que hacer. Entonces el pueblo de Israel era dirigido por la voz de Dios y obviamente por la inspiración cuando se escribieron los libros del Pentateuco por medio del Espíritu Santo que le reveló qué es lo que habría de escribir Moisés. Pero entonces ellos eran dirigidos de esa manera en el Antiguo Testamento. Aquí nos damos cuenta que no existe la iglesia. Cuando nos vamos al pasado y estamos en ese tiempo, estamos como espectadores viendo qué es lo que sucede. Muy bien. Considerando entonces ahora en el Nuevo Testamento, dice en Gálatas 5:18, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En el Antiguo Testamento, como lo acabo de mencionar, nos damos cuenta que Israel es dirigido por Dios directamente, por los mandamientos, ordenanzas, estatutos, leyes morales, leyes espirituales, leyes de sacerdocio, leyes de conducta, que todo a fin de cuentas es la palabra del Señor, es la ley establecida por Jehová. Y ellos eran guiados por la ley y por Dios directamente. Ahora en el Nuevo Testamento, a partir de la iglesia primitiva en este tiempo, del tiempo después de la muerte de Cristo, donde empieza la iglesia primitiva, hasta nuestros días, nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. En Gálatas 3, 23 y 24 dice estas palabras. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, que recordemos que el pueblo de Israel solamente era el pueblo de Israel y Jehová. Todas las demás naciones tenían sus dioses y sus creencias. Pero dice aquí, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, que nosotros, al igual que todo el pueblo de Israel, íbamos a ser juzgados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa revelación que no se dio en el Antiguo Testamento, que no pudieron ver los judíos y que tampoco las naciones conocían porque no tenían ninguna relación con Jehová de los ejércitos o con el Dios de Israel. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, que toda la ley, las leyes morales que acabamos de mencionar y las ordenanzas, estatutos por parte de Dios, han sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. El fin de la ley que está a través de estas ordenanzas era este ejemplo de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, era para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque por la ley nadie es justificado, dice la palabra, pero nosotros somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ahora, vemos aquí que dice que estábamos confinados bajo la ley. Confinados es como presos, como atados a la ley. Dice en Gálatas 4, 9 al 11, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? El libro de Gálatas es un libro que el apóstol Pablo habla con la iglesia, donde obviamente recordemos que trataban de mezclar tanto las leyes judaicas con la gracia, y había
desorden en la iglesia. Entonces el libro de Gálatas reprende en cuanto al querer volver a esclavizarse a la ley, porque al estar confinados, a estar presos bajo la ley, por eso dice el apóstol Pablo aquí, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, guardar los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Entonces, nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando hablamos de la ley y la gracia, hay mucha confusión porque muchos quieren hacer lo que está escrito en la ley y eso es algo completamente erróneo porque no nos corresponde a nosotros como iglesia. Es algo que fue dirigido exclusivamente al pueblo de Israel, no hacia nosotros. Entonces nos damos cuenta que al querer volver a hacer las cosas que estaban en la ley y no reconocer que el fin de la ley es Cristo, entonces nos queremos volver a esclavizar a los mandamientos que fueron expresados en ordenanzas, mandamientos, leyes morales, y queremos hacer las cosas de la ley. Pero si nosotros quisiéramos hacer las cosas de la ley, nos damos cuenta que hay aquí un castigo para la persona que quiere hacer las cosas de la ley. Por ejemplo, hoy en día hay denominaciones que quieren guardar el día de la ley, el día de reposo, basados en que tienen que cumplir lo que está escrito en la ley. Si entonces así fuera, tendrían que matar a alguna persona que no guardara el día de reposo, porque dice que cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y eso no es posible porque si nosotros matáramos a alguien, obviamente iríamos a la cárcel. Y no es precisamente lo que enseña la Biblia. Por eso no puede ser, si queremos cumplir la ley, tendríamos que cumplir todos los mandamientos, todos, y todas las ordenanzas y todos los estatutos. Y nadie pudo cumplir la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando dice el Señor que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, es porque fue el único que pudo cumplirla. Ningún ser humano puede ser justificado por la ley. Por eso Cristo es santo, era la divinidad en este mundo y solamente Él pudo cumplir la ley, porque a pesar de su humanidad, Él era la esencia misma de Dios y era sin pecado. Entonces por eso el hombre no puede cumplir lo que está en la ley, solamente Cristo. Y Cristo abolió la ley y ahorita lo vamos a ver. Entonces en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es estar confinados bajo la ley, estar queriendo hacer las cosas que están escritas en la ley. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia, cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel y cómo en el Nuevo Testamento nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y al estar y ser guiados por el Espíritu Santo no estamos bajo la ley. Además, dice aquí, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados, esclavos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, esa fe que no fue revelada en el Antiguo Testamento, porque recordemos que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por falta de fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra guía para guiarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La justificación es por la fe, no es por las obras o por la ley que está escrita. Entonces vamos a ver unos ejemplos de que, por ejemplo, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos el primer día de la semana, es decir, el domingo.
Sabemos que el Shabbat es el séptimo día, lo vemos aquí, más el séptimo día es reposo y Shabbat es sábado. Entonces, dice aquí en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces nos damos cuenta que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la primera reunión que se establece entre los discípulos y Cristo es en el primer día de la semana. Recordemos que no es un día, 2 días, sino que el pueblo de Israel consideraba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Así manejaba la numeración. Entonces, por eso dice aquí el primero de la semana. Y sabemos que el primero de la semana es domingo. Eso es un ejemplo de cómo el Señor Jesús se reunió con los discípulos después de su resurrección, cuando ya el Señor ha resucitado y empieza la iglesia primitiva. Entonces se reúne en domingo con sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Luego en Hechos 27 dice, está hablando el apóstol Pablo con referente a la reunión que se hace, y nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo predica en domingo. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces nos damos cuenta que el primer día de la semana. Si nos damos cuenta, en el capítulo que leímos anterior, en Juan 20:19, dice el primero de la semana. Y aquí dice el primer día de la semana, que viene a ser lo mismo. Primero, el primer día de la semana, o el primero de la semana. Pablo, ¿qué hacía? Enseñaba, compartía el pan, y esto es en domingo. Ahora, hay muchos versículos que nosotros podemos encontrar, pero si trazamos, usamos y dividimos bien la palabra de verdad, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, aquí vamos a hablar de Hechos 27, donde es el primer viaje del apóstol Pablo con Bernabé. Y ellos, dice en este capítulo y versículo, ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Entonces nos damos cuenta que definitivamente, lo hemos comentado en algunos de los videos anteriores, de que el pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido de Dios, y que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro de cambio. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta. Aquí en este primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba. Reunidos los discípulos, vemos a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y a Pablo, que enseñaban. Judíos, ¿cuándo? El primer día de la semana. Y aquí nos damos cuenta que en este dice, entonces Pablo, levantándose, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas.
Está hablando con judíos cuando en su primer viaje misionero en Antioquía entraron en una sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, aquí nos damos cuenta que no se está hablando de ninguno de los evangelios, sino se está hablando de la ley y de los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo se levantó y habló. Haciendo la señal de silencio, dijo, varones israelitas, y a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel. Entonces nos damos cuenta que son judíos los que están reunidos en esta situación, pero recordemos que hay un cambio, es un tiempo de transición en este libro de los Hechos, de judíos a gentiles, porque los judíos rechazan a Cristo como Señor y Salvador, y Pablo está haciendo su primer viaje misionero y habla con judíos. Aquí no hay gentiles. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero nos damos cuenta que si nosotros dividimos bien la palabra del Señor, debemos entender el contexto, que es lo que preside y antecede al texto, tanto el libro como cada capítulo o como cada versículo. Y nosotros debemos comprender que hay cambios y que Dios ha dividido la palabra. Hay divisiones en la palabra, como por ejemplo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una división clara de lo que es una división en la Biblia. Como hay otras divisiones de que Marcos, Lucas, Juan y Mateo son libros de transición, son libros de cambio a partir de la muerte de Cristo, de judíos a gentiles, de Israel a la iglesia. Entonces son cambios que están en la Biblia y que nosotros debemos dividir esos cambios. Entonces, la respuesta aquí dice Tito en 3.9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, los judíos siempre dentro de la iglesia primitiva trataban de que los gentiles hicieran las cosas de la ley, pero ya no estaban bajo la ley, sino estaban bajo la gracia. Entonces hay una diferencia, hay un cambio, hay un tiempo de transición de la ley a la gracia. Por eso dice Tito, evita las cuestiones necias. Son necias los que quieren discutir de que si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Entonces son vanas y sin provecho, no tiene caso, no tiene caso. Y la palabra obviamente nos da la respuesta con referente a lo que nosotros debemos saber, si debemos de guardar el domingo o el sábado. Lo hemos visto que el sábado era un mandamiento para el pueblo de Israel. Vemos ejemplos de que la iglesia primitiva se empezó a reunir después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer día de la semana, los discípulos con Pablo el primer día de la semana, en Hechos, donde estamos hablando, donde en el primer viaje misionero vemos que se sentaron en una sinagoga de judíos, que ellos se acostumbraban a guardar el sábado. Entonces, si nosotros vamos comprendiendo y dividiendo la palabra, vamos a entender y no nos vamos a equivocar con referente a esto. Pero dice Efesios 2:14-15, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado y mucha atención, porque muchos dicen que cuando el Señor dijo que no vino a abolir la ley sino a cumplirla, y ya explicamos por qué razón, el Señor sí abolió la ley, porque dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un
solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces la ley fue abolida por el Señor Jesucristo, esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como esta que fue dada aquí, que estas son las cosas que Jehová mandó que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día reposo para el Señor es. Para nosotros no podemos estar bajo la ley porque la ley fue abolida en la carne de nuestro Señor Jesucristo, aboliendo los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso el Señor es el fin de la ley. Y el que quiera estar bajo la ley tiene que cumplir todas las cosas que en ella están escritas. Si no, no puede ser justificado. Pero la palabra dice que ningún hombre ha podido cumplir la ley. Y solamente Cristo pudo cumplir la ley, porque para eso vino. No vino a abolirla, sino a cumplirla. Entonces, la respuesta es que Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y nos damos cuenta que las reuniones para la iglesia primitiva comenzaron los días domingo. Ahora, si nos preocupamos mucho por que no debemos obedecer los 10 mandamientos o tener duda con que nosotros debemos de cumplir todo lo que está en la palabra del Señor, recordemos que a fin de cuentas la palabra del Señor dice que la ley fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo, es decir, nuestra guía para guiarnos a Cristo. Pero si estamos preocupados porque debemos de guardar todo lo que está escrito en la ley, y vamos a ver de qué manera podemos cumplirlo y poniendo claro en qué lugar debemos estar. Como iglesia, nosotros debemos de reunirnos el primer día de la semana, que fue la primera reunión que hizo el Señor Jesucristo después de su resurrección con sus discípulos. Y vemos a los discípulos y al apóstol Pablo, judíos, reuniéndose el primer día de la semana. Pero si tenemos el interés y no querer cometer algo que no nos satisfaga con referente a la palabra del Señor, tenemos la respuesta en la palabra, porque recordemos que la palabra del Señor se me fue el nombre, se interpreta a sí misma. Entonces vemos aquí en Romanos 13, del 9 al 10, que dice esto, hablando el apóstol Pablo con referente a los 10 mandamientos. Dice aquí: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier, fíjate bien hermano, que dice y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si queremos cumplir la ley, pues el cumplimiento de la ley es el amor. Pero cualquier otro mandamiento o sentencia se resume en esto, en amar a los demás como a nosotros mismos, porque el amor no hace mal al prójimo. Y nosotros podemos guardar la ley conforme a lo que enseña bíblicamente la palabra del Señor, cumpliendo la ley en el amor. Así que, pues espero que sea de bendición para ustedes y que haya quedado claro. Y nos damos cuenta que debemos de reunirnos el primer día de la semana, porque fue que así ocurrió cuando el Señor Jesucristo, después de que resucitó, se reunió con sus discípulos el primero de la semana.
Y recuerda, mi querido hermano, que sin Cristo es peligroso vivir y morir peor. Así que te recomiendo que vengas a Cristo y que lo aceptes como Señor y Salvador. Muy bien. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.